Los países más peligrosos del mundo para vivir. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Singular, en donde nos encanta explorar diversos temas y hacernos preguntas para satisfacer nuestra hambre de seguir aprendiendo. Ya analizamos en nuestro canal los países considerados los más seguros para vivir. Por consecuencia, también se nos ocurrió preguntarnos cuáles son los países más peligrosos para vivir. Antes que nada, quiero decirte que estas estimaciones son sumamente subjetivas, aunque algunas instituciones a nivel internacional utilizan diversos estándares y categorías para medir el llamado nivel de paz y permitir hacer estas estimaciones de los países que pudieran ser más o menos peligrosos. Para poder medir la paz se consideran diferentes puntos de vista, tanto políticos como sociales, entre los que se incluye el nivel de violencia, el desarrollo económico y el riesgo al conflicto que hay en cada país. El Instituto para la Economía y la Paz es quien realiza este tipo de análisis para hacer estimaciones sobre cuáles son los países más peligrosos para vivir. Entre ellos también resaltan los riesgos ambientales y la desigualdad económica. Así que estos son meros informes hechos a partir de datos que pueden no reflejar en realidad la situación de cada país. Sin embargo, no está de más darles un repaso para analizar cuáles son las consecuencias sociales que hacen que estos países sean considerados peligrosos. El primer país del que vamos a hablar en este conteo es Sudán. Un país el cual forma parte del continente africano, colindando con Egipto, con Eritrea y Etiopía. Según la ONU, es un país peligroso debido a que en diferentes zonas se registran constantes conflictos entre las fuerzas del gobierno y las milicias, enfrentando al presidente contra movimientos de liberación y grupos de oposición. De acuerdo a la ONU, en Sudán se dan violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometido por simpatizantes y antagonistas. Uno de los estados más atacados por este problema es Unity, lugar en el que se registraron 173 muertes civiles y heridos, entre otros, durante el año 2022. El siguiente país del cual hablaremos es Haití, el que se encuentra en este listado principalmente por su economía deteriorada. Este problema explotó en el 2021 cuando su presidente fue asesinado, entrando a una crisis política en la cual se dieron por terminados subsidios a los combustibles, lo que levantó la indignación de la población, propiciando que grupos conflictivos bloquearan los depósitos de combustible. Esto generó que dichos grupos de pandillas tuvieran el control del combustible en el país, principalmente en las ciudades más importantes como lo es Puerto Príncipe, cometiendo actos violentos en contra de grupos civiles. El siguiente país en ser uno de los más violentos del mundo es República Centroafricana, un estado en continuo desgaste político y social, los cuales lo convierten en un lugar sumamente violento. La inseguridad en dicho país se vio exponenciada durante las elecciones del 2021, cuando 250,000 personas huyeron del país, refugiándose en otras localidades como Camerún, República del Congo y Chad. Algunas otras tantas personas siguen desplazándose dentro de la República Centroafricana. Este país constantemente tiene problemas internos, por lo que cientos de familias continúan tratando de salir de la violencia brutal producida en el país, buscando asilo político en otras partes del mundo, pese a que este lugar sigue siendo foco principal para refugiados de otras zonas de África. El siguiente país seguramente es uno de los primeros que se te venga a la cabeza cuando hablamos de países del mundo violentos y nos referimos a Irak. Este país históricamente ha sido un foco de violencia continuo e inestabilidad política desde el momento en el que dicho territorio se volvió sumamente importante históricamente para diversos países, además de ser un lugar estratégico para ingresar económicamente al resto del mundo. Irak es un país víctima de ataques terroristas y protestas continuas en contra del gobierno, el cual toma represalias que pueden tornarse sumamente violentas. Uno de los casos más sonados en los últimos tiempos fue un ataque directo a Bagdad en el año 2022, donde se dieron ataques en contra de Daesh, un centro histórico de violencia, el cual condiciona a todas las personas que vivan en la región. El siguiente país, como algunos otros en este conteo, también es parte de África y nos referimos a Somalia.
el país considerado peligroso por los altos índices de violencia que ahí se viven. Somalia vive un constante conflicto armado que repercute en el asesinato de cientos de civiles. Además de la violencia contra civiles, otro factor que hace que este país esté en la lista es la represión a la libertad de expresión, lugar donde los periodistas son víctimas de constante violencia, sufriendo palizas, hostigamiento, intimidación, amenazas e incluso en algunos casos llegando hasta el asesinato. Otro factor que hace a este país sumamente peligroso fue que durante el tiempo de pandemia el manejo gubernamental fue deficiente, vacunando a menos de 10% de la población. Además de todo, el personal sanitario estaba en constante riesgo de contagio, siendo las áreas de trabajo un foco infeccioso y no lo suficientes para atender el problema. Esto dio como consecuencia que las personas tuvieran que trasladarse de manera forzosa a las localidades de Las Anod. Continuaremos hablando de uno de los países que actualmente se consideran más peligrosos debido al conflicto bélico el cual vive en la actualidad. En este caso, hablamos de Ucrania. Se encuentra en el listado de los lugares más peligrosos del mundo debido a que a principios del 2022 fue sometida a una invasión rusa, lugar donde aún se vive un entorno combativo. Ucrania no accedió a las amenazas rusas, luchando por su territorio y tratando de que la represión rusa saliera del país lo más rápido posible. Sin embargo, la guerra sigue adelante y esto causa que Ucrania siga considerándose uno de los países más peligrosos. Actualmente los combates se concentran en la parte sur del país, territorio que Ucrania busca mantener. Sin embargo, la inseguridad sigue creciendo hacia el resto del estado. Quizá este lugar sea uno de los países más peligrosos actualmente, debido a que no solamente está sometida a una guerra civil, sino que la guerra ha llegado a tal punto en el que se usan poderosas armas como bombas y misiles, los cuales detonan en las grandes ciudades. Continuaremos hablando de República del Congo, la cual sufre un terrible estado de violencia sistemática sexual, entre otros peligros en la nación. Esta violencia sexual ataca principalmente a las niñas y mujeres congoleñas, problemas que se van incrementando debido a la presencia de grupos armados en el Congo, donde miles de personas se ven forzadas a desplazarse año a año. Este problema hace que una de las zonas más azotadas, como Tanganica, haya forzado a más de 23,000 personas a desplazarse hacia otros territorios, registrándose múltiples casos de violación a menores y ataques al resto de la población. La presencia de los grupos armados se debe principalmente a que compiten mutuamente por mantener el control de las zonas mineras de oro, además de enfrentar las operaciones militares que muchas veces causan enfrentamientos entre civiles. Finalizaremos esta primera parte de los países más violentos del mundo hablando de Libia, país víctima del ejército norteamericano, represión la cual empezó en el año 2011. Desde la llegada de la inestabilidad política, el país se dividió en tres áreas, las cuales carecen de un gobierno efectivo central, perpetuando la presencia de grupos terroristas y guerrilleros en la zona. Esta inestabilidad política ha provocado que a lo largo del país se den numerosos actos de violencia y combate, los cuales no pueden ser controlados por la seguridad nacional. Otro riesgo latente es que el constante clima de guerra se ve perpetrado por la presencia de minas, además de numerosos actos de violencia, los cuales se pueden dar de manera repentina a causa de la paralización en las actividades cotidianas del país, incluyendo las actividades en los aeropuertos. De la misma forma, las fronteras de Libia están protegidas por grupos armados, los cuales imposibilitan la entrada al país. La ONU ha tratado de eliminar la inestabilidad política del país sin éxito, ya que desde el 2018 no se ha podido realizar ninguna elección presidencial. ¿Quieres contarnos tu anécdota singular? Puedes compartirla con nosotros en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video de Singular. No hay nada malo en ser singular.